¿Has notado alguna vez que algunas de las cosas que más deseas hacer en la vida son precisamente aquellas que alguien dijo que Dios no aprueba? Aquí es donde comienza nuestra inmersión. ¿Y si este miedo no fuera espiritual, sino económico? Hoy te mostraré cómo el simple hecho de dejar de vivir tu propia vida mantiene en marcha una máquina multimillonaria. Y por supuesto, nadie dentro de ella quiere que lo descubras. Y lo más curioso es que hay un punto específico, un detalle casi invisible, que conecta todos estos miedos, y una vez que lo veas, ya no podrás dejar de verlo. Muchas personas que vienen aquí ya cargan con esa incómoda sensación de haber sido engañadas emocionalmente durante años, no por ser débiles o insensatas, sino porque aprendieron desde pequeños que cuestionar era pecado. Pero hoy estás aquí precisamente porque ese bloqueo que te impusieron ya no funciona. Y mi función en este video es brindarte herramientas lógicas, no promesas espirituales, para que puedas entender cómo se fabricó este miedo. El punto central es simple. Te han condicionado a vincular la autonomía con la culpa. Siempre que intentas hacer algo nuevo, emerge esa voz interior que no es la tuya. Es un eco de discursos repetidos, amenazas veladas y una visión del mundo que se aprovecha de tu vacilación. Y mientras dudas, alguien gana, alguien crece, alguien se enriquece, y no eres tú. Ahora, imagina por un momento cómo sería tu vida si descubrieras que los mayores miedos religiosos tienen un mecanismo común. No un mecanismo divino, sino psicológico, social y financiero. Y lo más sorprendente es que no se esconde en textos secretos ni símbolos místicos. Se esconde en lo obvio, pero nadie te anima a mirarlo directamente. Desde aquí, explicaremos cómo funciona este ciclo con tanta eficiencia que casi creerás que es la voluntad de Dios. Pero prepárate. Comprender este mecanismo es como tirar de un hilo suelto en una tela vieja. Al tirar, todo empieza a deshacerse. Cuando hablamos de miedo religioso, no hablamos de algo metafísico. Hablamos de un sistema que ha descubierto que controlar el comportamiento es más rentable que controlar las creencias. No necesitas creer profundamente, solo necesitas obedecer, solo necesitas evitar. Simplemente no necesitas intentarlo. Todo lo que dejas de hacer por miedo se convierte en previsibilidad. Y la previsibilidad es la materia prima de cualquier institución basada en el poder. Por eso, muchas doctrinas no solo condenan ciertas actitudes, sino que establecen castigos emocionales para quienes intentan vivir fuera del guión. El miedo se convierte en una correa, y la culpa en el candado que impide que la correa se caiga. Mientras tanto, creces creyendo que nunca eres completamente libre, porque ¿y si Dios te está probando? Esta frase, tan común, es una de las mayores palancas psicológicas jamás inventadas. Y hay una razón por la que esto funciona tan bien. Cuando internalizas la idea de que cualquier deseo personal puede llevarte a la ruina espiritual, te vuelves dependiente de quien diga interpretar lo que Dios quiere. Y esta dependencia no es gratuita. Viene con ofrendas, pactos, votos, contribuciones voluntarias y todo tipo de exigencias disfrazadas de devoción. El miedo es el combustible más barato y rentable que existe. A continuación, les mostraré cómo este miedo se arraiga en áreas que ni siquiera imaginan. Algunas parecen neutrales, otras sagradas, pero todas tienen algo en común. Cuanto menos te mueves, más fuerte se vuelve el sistema. Y aquí es donde una pregunta empieza a inquietarnos. Si algo realmente fuera tan sagrado, ¿por qué nos costaría tanto esfuerzo evitar que lo cuestionáramos? Antes de continuar, deja un comentario simple pero poderoso a continuación para romper este ciclo. El miedo no es fe. Quiero ver quién tiene el coraje de escribir esto públicamente. Cuando creces aprendiendo que cuestionar es sinónimo de rebelión espiritual, el simple acto de pensar se convierte en una amenaza. Y esto es extremadamente conveniente para quienes se aprovechan de certezas preconcebidas. El mecanismo funciona así. Primero, crean un miedo abstracto.
castigo, ataque espiritual, pérdida de protección. Luego, conectan este miedo con comportamientos completamente normales, como elegir tus propios sueños, límites y deseos. El resultado, te autocensuras antes siquiera de intentarlo. Y esta autocensura es oro puro para cualquier institución que prospere gracias a tu subyugación emocional. Lo más fascinante es cómo este miedo se presenta como cuidado. Dicen que es por tu propio bien, que es para protegerte, que no entiendes el mundo espiritual. Pero el miedo verdadero siempre viene envuelto en una atmósfera de amor, como si fuera un consejo sincero. Pero si observas con atención, te das cuenta de que siempre son consejos que sirven a sus intereses, nunca a los tuyos. Porque cuando no actúas, no perturbas el sistema, lo fortaleces. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Cuanto más miedo sientes, menos preguntas haces. Y cuantas menos preguntas haces, más crees que es tu culpa. Te conviertes en víctima de una ingeniería emocional tan eficiente que parece natural, parece tuya, pero no lo es. Está programada, se alimenta repetidamente hasta que crees que pensar por ti mismo es demasiado arriesgado. A continuación, desmantelaremos uno de los pilares de esta ingeniería, la idea de que no puedes confiar en ti mismo porque tu corazón es engañoso, tu mente es débil y tus deseos son peligrosos. Si eso fuera cierto, ¿por qué quienes dicen esto confían tan ciegamente en sus propias interpretaciones, elecciones y decisiones? La inconsistencia revela más que cualquier doctrina. Prepárate. Porque cuando entiendas cómo se plantó esta duda dentro de ti, comenzarás a darte cuenta de que los límites que has respetado durante tanto tiempo nunca fueron realmente tuyos, fueron impuestos para que no reconocieras tu propia fuerza. Llegamos a un punto crítico, la idea de que sentir placer, alegría o ambición es algo sospechoso. Es sorprendente cómo muchas instituciones religiosas han transformado lo natural en trampas espirituales. No porque tengan algo malo, sino porque una persona plena es más difícil de controlar. Cuando se tiene autonomía y satisfacción personal, no se necesita supervisión moral. Por eso han creado toda una industria basada en hacerte sentir culpable por ser humano. Este tipo de doctrina funciona así. Primero, definen qué está permitido y qué está prohibido basándose en interpretaciones seleccionadas. Luego, afirman que cualquier cosa que te apetezca hacer, pero que no se ajuste al patrón, es tentación. Y si es tentación, requiere vigilancia. Si necesita vigilancia, necesita el sistema que vende vigilancia. Simple, directo y muy rentable. El mecanismo es tan antiguo como eficiente. Cuanto más temes a tus propios deseos, más buscas guía externa. Y esta guía nunca es gratuita. Viene con libros, consultas espirituales, campañas, eventos, retos, retiros pagados, cartas en cadena, sobres y un sinfín de maneras de monetizar la culpa humana. Mientras tanto, te convences de que te estás protegiendo, cuando en realidad estás pagando para seguir atrapado. A continuación, les mostraré un punto que desestabiliza todo esto. Si el placer fuera un pecado, ¿por qué las mismas instituciones que condenan tu placer nunca parecen renunciar a su propia comodidad? ¿Por qué el sacrificio solo es válido para ti, pero nunca para quienes te dicen qué hacer? Cuando empiezas a notar estos detalles, te das cuenta de que la doctrina no te defiende a ti, sino a sus arcas. Y la pregunta que queda es simple pero devastadora. ¿Cuántas oportunidades, relaciones, experiencias y caminos has perdido porque alguien dijo que no eran de Dios? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo dejarás que este filtro invisible controle lo que permites que exista en tu propia vida? Existe un miedo específico que casi todo excreyente reconoce, el miedo a desviarse. Este miedo se alimenta estratégicamente porque te mantiene en constante alerta, buscando siempre la autoridad espiritual que valide cada paso. Y cuando alguien vive así, vive pequeño, vive encogido, vive pidiendo permiso para existir.
Es precisamente este estado de dependencia emocional el que produce el comportamiento más lucrativo de todos, la sumisión continua. No una sumisión forzada, sino una sumisión internalizada, la que practicas solo, sin que nadie te diga qué hacer. Este miedo te impide hacer cosas sencillas, como tomar una postura, buscar algo nuevo, explorar un talento, mudarte a una nueva ciudad, romper ciclos abusivos, probar una nueva carrera o simplemente decir no. Y todo esto porque el sistema te ha enseñado que cualquier paso fuera de la línea puede traer consecuencias espirituales. Este es un miedo paralizante. Y lo curioso es que no paraliza al sistema, solo te paraliza a ti. El sistema sigue creciendo, sigue recaudando ingresos, sigue imponiendo sus reglas. Al prestar atención a esto, te das cuenta de que la prohibición nunca tuvo que ver con la espiritualidad. Tenía que ver con el control. ¿Por qué te insisten tanto en que podrías perderte? La respuesta es simple. Quien cree que no puede encontrar su camino solo aceptará cualquier dirección. Y quien controla la dirección, lo controla todo. Tu sentimiento de culpa, tu comportamiento, tu rutina y, por supuesto, tu contribución financiera. Y lo más curioso es que, incluso después de empezar a distanciarte de ese entorno, esos miedos permanecen grabados en tu mente como pequeños virus emocionales. Racionalmente piensas que nada de esto tiene sentido, pero sientes como si estuvieras desafiando una regla silenciosa. Esto sucede porque el condicionamiento fue profundo, repetitivo y cargado de emociones, como todas las formas de manipulación eficiente. A continuación, abordaremos un punto delicado pero liberador, la idea de que, sin Dios, no tienes propósito. Esta afirmación es demasiado poderosa como para aceptarla sin cuestionarla, y cuando se comprende su verdadera esencia, muchas cosas que parecían intocables cobran sentido de una manera completamente nueva. La idea de que solo vales si cumples un propósito espiritual es una de las herramientas psicológicas más poderosas jamás creadas. No porque sea cierta, sino porque ataca directamente el punto más sensible de cualquier persona, el miedo al vacío. Al convencerte de que necesitas una misión definida por otros, se aseguran de que nunca busques la tuya. Y mientras vives intentando ser útil para un propósito que no elegiste, alguien más se beneficia de tu energía, tu tiempo e incluso de tu culpa. Así funciona la narrativa. Primero, te dicen que sin un propósito espiritual estás perdido. Luego, presentan el propósito ya establecido, que curiosamente siempre implica seguir reglas, obedecer a los líderes y mantener el sistema en funcionamiento. Por eso, lo que deberían ser tus logros personales se ven como tentaciones, desviaciones o muestras de orgullo. Y cuando renuncias a lo tuyo para servir a lo de ellos, tú lo llamas fe. Ellos lo llaman continuidad institucional. Lo interesante es que fuera de ese entorno descubres algo que nadie te dijo. El propósito no se da, se construye. No hay voz externa que te lo transmita como un panfleto. El propósito nace de la autonomía, la experimentación, el error, la valentía y el movimiento, precisamente lo que te dijeron que debías evitar. Si el propósito fuera realmente algo impuesto desde afuera, no habría tanta gente rota intentando descubrir la voluntad divina, mientras que los líderes siempre parecen tan cómodos con la suya. Y cuando empiezas a reflexionar, te das cuenta de un detalle incómodo. Si el propósito fuera divino, ¿por qué depende tanto de instituciones, estructuras e interpretaciones humanas y, sobre todo, del dinero humano? ¿Por qué una misión supuestamente eterna necesita tanto mantenimiento semanal mediante facturas y transferencias? Estas preguntas en sí mismas ya hacen temblar el castillo. Por eso, nunca te animan a planteártelas. Y aquí hay una pregunta que invita a la reflexión y abre un nuevo camino para la reflexión. Si realmente pudieras elegir tu propio propósito sin miedo, ¿qué harías mañana que nunca antes te atreviste a hacer? Piénsalo, porque la respuesta que recibas podría ser justo lo que siempre quisieron impedirte descubrir.
Una de las estrategias más sutiles, pero a la vez más efectivas, que utiliza el sistema religioso, es transformar la curiosidad en una amenaza. Cuando muestras interés en aprender algo nuevo, explorar ideas diferentes, estudiar filosofía, ciencia, psicología o cualquier área que amplíe tu visión del mundo, alguien rápidamente dice que esto podría enfriar tu fe. Pero piénsalo. ¿Desde cuándo el conocimiento es enemigo de la verdad? El miedo no es al conocimiento en sí. El miedo es a lo que el conocimiento le hace a quienes siempre han estado encerrados en una barrera invisible. Es curioso cómo, en muchos entornos religiosos, saber demasiado se ve con recelo, mientras que obedecer sin cuestionar se exalta como una virtud. Y esto no es casualidad. Si comprendes la historia, descubres que los dogmas han cambiado miles de veces. Si comprendes la ciencia, te das cuenta de que fenómenos que antes se consideraban milagrosos tienen explicaciones naturales. Si comprendes la psicología, empiezas a comprender cómo la culpa, el miedo y la esperanza son herramientas poderosas para moldear el comportamiento colectivo. Todo esto les quita poder a quienes quieren mantenerte pequeño, y ese es el punto más delicado. Cuando aprendes a pensar por ti mismo, dejas de ser predecible. Y cuando dejas de ser predecible, dejas de ser manipulable. Ese es el verdadero miedo a las instituciones. No que te alejes de Dios, sino que te alejes de ellas. Y es asombroso cómo, de repente, todo lo que una vez parecía inmutable comienza a desmoronarse ante tus ojos, no porque te hayan engañado, sino porque finalmente miras desde fuera. A continuación, tocaremos una herida que muchos evitan porque les duele admitir, la falsa idea de que cuestionar te aleja de la luz. Esta narrativa se repite con tanta convicción que muchos aprenden a temerse a sí mismos, como si la mera capacidad de pensar fuera una tentación. Pero, ¿y si el verdadero peligro nunca fuera pensar demasiado, sino pensar demasiado poco? Este cambio de perspectiva abre un camino que pocos se atreven a seguir, pero transforma por completo tu comprensión de tu propia libertad. Y al verlo, te das cuenta de que el problema nunca fue tu curiosidad. El problema siempre fue controlarla. Existe un miedo silencioso que casi nadie admite, pero que impulsa gran parte del sistema religioso. El miedo a perder la pertenencia. Crecemos escuchando que fuera de la comunidad no hay salvación, que lejos de la iglesia te derrumbarás, que no tener cobertura espiritual es peligroso. Por eso, incluso la idea de irse genera ansiedad social. Esto es muy útil para mantener la cohesión del grupo y, por supuesto, la estabilidad financiera. Porque una persona que teme estar sola nunca se irá del todo, incluso cuando ya haya percibido todas las inconsistencias. Pertenecer es una profunda necesidad humana, pero cuando se explota emocionalmente, se convierte en un instrumento de control. El sistema crea un ambiente donde todos se sienten como familia, hasta que discrepan. Entonces te das cuenta de que el amor que predicaban era condicional. Y este amor condicional es lo que hace que muchas personas se queden incluso infelices, porque perder ese vínculo se siente como una amputación. Pero observa, si un vínculo solo existe mientras obedeces, eso no es un vínculo, es dependencia. Y esta dependencia crea una poderosa ilusión, que no puedes vivir sin ese grupo. Pero en la práctica, la vida fuera de él no solo es posible, sino que suele ser más fácil, sin exigencias constantes, sin chantaje emocional disfrazado de intervención, sin expectativas irrealistas sobre tu comportamiento. Lo que la gente descubre, y rara vez te lo dicen, es que la pertenencia existe en el mundo real, construida genuinamente, sin control, sin vigilancia, sin miedo. A continuación, abordemos una pregunta que siempre nos hace reflexionar sobre la realidad. Si este amor colectivo es tan genuino, ¿por qué desaparece cuando decides vivir tu vida de forma autónoma? ¿Por qué el afecto se convierte en frialdad, los abrazos en distancia y la preocupación en acusación?
El comportamiento de las personas no respalda el discurso de las instituciones, y eso, en sí mismo, es una prueba demoledora. Y antes de continuar, una pregunta incómoda te persigue y te lleva al siguiente punto. Si no tuvieras miedo de perder a alguien, ¿cuántas decisiones en tu vida habrías tomado de manera diferente hasta ahora? Esta pregunta abre puertas que muchas personas pasan la vida evitando abrir, precisamente porque la respuesta revela mucho más de lo que el sistema jamás quiso que supieras. Uno de los miedos más profundos inculcados en quienes crecieron en entornos religiosos es el miedo a prosperar. Parece extraño a primera vista, pero funciona así. Estás convencido de que buscar estabilidad, comodidad, riqueza o incluso ambición personal es señal de orgullo. Y el orgullo, según su narrativa, es algo que te aleja de Dios. Así, te enseñan a creer que tener poco te mantiene humilde, mientras que tener mucho te vuelve desconfiado. Esto crea una relación poco saludable con tu propio crecimiento. Lo deseas, pero te sientes culpable por desearlo. Este miedo sostiene un ciclo perfecto para el sistema, porque mientras te sientes culpable por prosperar, te siguen pidiendo que contribuyas, siempre con fe, siempre con sacrificio, siempre sin dudar. Es curioso cómo tu prosperidad es peligrosa, pero la de ellos es prueba de bendición. Y lo más irónico es que las instituciones que demonizan la riqueza son las mismas que acumulan activos, templos gigantescos, estructuras multimillonarias y lujosos estilos de vida para sus líderes. No hay moralidad en esto, hay estrategia. Este condicionamiento te hace creer que existe una especie de pureza espiritual en vivir una vida limitada. Pero las limitaciones impuestas no son virtudes, sino herramientas. Quien cree que crecer es arriesgado, nunca se independiza del sistema, y cuanto más temes destacar, más pequeño te vuelves para encajar en su narrativa. La limitación se convierte en obediencia, la obediencia en previsibilidad, y la previsibilidad en ganancias. Y aquí está la incómoda revelación. Si la prosperidad fuera realmente incompatible con la espiritualidad, ¿por qué quienes te enseñan esto viven precisamente de tus contribuciones? ¿Por qué aceptan ofertas de empresarios, políticos y millonarios, pero te dicen que perseguir tus sueños es vanidad? La respuesta es obvia. No se trata de prosperidad, sino de controlar tu autonomía financiera, porque la autonomía financiera genera libertad, y la libertad debilita su influencia. A continuación, desmontaremos una de las narrativas más comunes y peligrosas, que quienes cuestionan pasan por pruebas. Esta frase, repetida durante décadas, sirve para transformar cualquier duda legítima en una supuesta rebelión espiritual. Pero cuando comprendes el truco que hay detrás, te das cuenta de que nunca se trató de fe, sino de autoridad. La idea de que cuestionar es sinónimo de provocación espiritual es una de las defensas más sólidas del sistema religioso. Impide pensar, investigar y detectar inconsistencias. Cuando uno pregunta ¿por qué?, responden con miedo. Porque las dudas exponen contradicciones, y las contradicciones debilitan los discursos autoritarios. Por eso es tan astuto transformar la duda en pecado. Evita el debate incluso antes de que comience. Cuando alguien cuestiona algo, se da cuenta de que muchas reglas no tienen fundamento lógico, moral, ni siquiera bíblico. Son simplemente estructuras inventadas para mantener el orden en el comportamiento colectivo. Y para evitar que esto se note, el sistema crea un escudo emocional. Cualquier incomodidad, inquietud o observación crítica se transforma en culpa. Aprendes a censurarte antes de verbalizar una pregunta, y así el control permanece intacto. Es importante comprender cómo esta estrategia afecta tu psicología. Cuando te dicen que tu duda es un ataque espiritual, internalizas la culpa y dejas de investigar. Pero al rendirte, no proteges tu fe, sino la institución. La doctrina se convierte en un muro aislante inamovible. Pero pregúntate, si algo es cierto, ¿por qué tanto miedo a ser cuestionado?
El miedo a las preguntas solo existe cuando las respuestas no se sostienen. Y a menudo, este miedo a investigar te impide tomar decisiones que cambian la vida. ¿Cuántas oportunidades has perdido porque alguien te dijo que el enemigo usa puertas hermosas? ¿Cuántas relaciones, carreras, viajes y cambios has perdido por estar convencido de que cuestionar la dirección espiritual te pondría en peligro? Esta parálisis no es fe, es condicionamiento. Y antes de continuar, déjame preguntarte algo importante. Si este video te está abriendo la mente, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto ayuda a que este contenido llegue a aquellos que aún están atrapados en este ciclo y necesitan escuchar exactamente esto. Existe un miedo, quizás el más silencioso de todos, el miedo a ser engañado por el propio razonamiento. A muchas personas se les ha enseñado a creer que la mente humana es defectuosa, corrupta, incapaz de interpretar la vida sin guía espiritual. Esto crea un escenario donde confiar en la propia capacidad de pensar parece arriesgado, casi prohibido. Pero observa, cuanto más desconfías de ti mismo, más dependes de quienes dicen tener la respuesta correcta. Esta dependencia no es accidental. Se construye cuidadosamente, se repite en sermones, consejos y conversaciones informales que parecen inocentes, pero no lo son. Cuando internalizas esta idea, cualquier pensamiento que te lleve a la autonomía te parece peligroso. Y esto provoca que acciones simples, como tomar decisiones por tu cuenta o analizar críticamente las doctrinas, generen un sentimiento automático de culpa. La culpa actúa como una alarma interna que siempre te retrotrae al comportamiento esperado. Y por supuesto, mientras regreses a ese comportamiento, la estructura sigue funcionando a la perfección, predecible, obediente y rentable. Aquí es donde surge una gran ironía. Los mismos líderes que dicen que no puedes confiar en tu propia mente son los que confían ciegamente en la suya. Se posicionan como filtros, intermediarios, intérpretes absolutos. Y cuanto menos capaz te sientes, más espacio ocupan en tu vida. Esto crea un ciclo en el que nunca te sientes completamente preparado, nunca te sientes digno, nunca te sientes seguro sin su aprobación, y eso es precisamente lo que mantiene vivo el sistema. Ahora piensa en esto. Si tu mente fuera tan frágil, ¿por qué es tan peligrosa para ellos cuando empieza a cuestionar? ¿Por qué una simple duda genera tanto pánico institucional? La respuesta, por incómoda que sea, es simple. No es a ti a quien temen. Es a lo que podrías ver cuando finalmente decidas pensar sin pedir permiso. Y esa posibilidad abre un vasto espacio que no pueden controlar. Y más adelante exploraremos algo que muchos evitan por ser demasiado transformador. ¿Qué sucede cuando te das cuenta de que puedes construir tu ética, tus valores y tus decisiones sin temor al castigo divino? Este punto de inflexión lo cambia todo, incluso tu relación con tu propio pasado. Uno de los trucos más antiguos y efectivos para mantener a la gente bajo control es transformar el comportamiento normal en una señal espiritual. De repente, el cansancio se convierte en debilidad en la fe. El cuestionamiento se convierte en una brecha. Sentir ira se vuelve demoníaco. Pensar diferente se convierte en rebelión. Es una forma sofisticada de demonizar las emociones humanas, dejándote en un estado de autocensura constante. Cuanto más natural intentas ser, más equivocado le pareces al sistema. Esto te pone en una carrera eterna tras un ideal imposible, perfecto para quienes necesitan mantenerte inseguro. Cuando las emociones simples se consideran peligrosas, no aprendes a lidiar con ellas, sino a temerlas. Y quienes se temen carecen de la valentía para crecer. Esta dinámica crea personas que se culpan por cosas normales: frustración, duda, deseo, curiosidad, cansancio, ambición. Y mientras intentas controlar tu lado humano, el sistema te controla a ti. Te ofrece sanación espiritual para problemas que él mismo exageró o inventó. Lo más perverso es que esto te impide desarrollar madurez emocional.
En lugar de aprender a comprender tus sentimientos, aprendes a reprimirlos. En lugar de resolver conflictos, rezas para que desaparezcan. En lugar de tomar una postura, pides guía divina para decisiones que requieren valentía, no intervención sobrenatural. Y al final, tu vida se queda estancada, mientras que la de ellos sigue funcionando a toda máquina. Aquí es donde un descubrimiento lo cambia todo. Cuando te detienes a observar, te das cuenta de que la mayoría de las reglas que te han enseñado no tienen nada que ver con la verdadera moralidad. Son meros métodos de control. Lo correcto y lo incorrecto dentro del sistema cambian según los intereses del liderazgo, la tradición o el momento, no según una verdad universal. Esta inconsistencia, al percibirla, abre una enorme ventana a la liberación. Y aquí está la pregunta que te lleva a lo que sigue. Si trataras tus emociones como parte natural de la vida y no como señales de fracaso espiritual, ¿qué clase de persona te habrías permitido ser mucho antes de lo que eres ahora? Esta reflexión en sí misma es capaz de desmontar años de condicionamiento. Un miedo muy común y rara vez admitido es el miedo a convertirse en una mala persona tras abandonar la religión. Esto ocurre porque durante años se te ha dicho que la moral solo existe dentro del sistema. Fuera de él, según su narrativa, todo se desmorona. La ética, el carácter, los límites, la empatía. Pero al abandonarla, descubres algo que nadie dentro quiere que sepas. La moral no proviene de la religión, sino de la conciencia, la madurez, la interacción humana y la capacidad de asumir la responsabilidad de las propias decisiones. No hay una línea mágica entre la salvación y la pérdida. Solo hay personas que intentan vivir. El sistema necesita convencerte de que solo eres bueno si sigues las reglas externas. Porque si te das cuenta de que puedes construir tu propia ética, su poder disminuye drásticamente. La moral autónoma no genera ganancias, no crea culpa y no requiere supervisión espiritual. Y esta autonomía es extremadamente peligrosa para quienes dependen de tu inseguridad. Por eso tantas religiones transforman la ética en algo condicional. Solo eres bueno si obedeces. La obediencia se convierte en sinónimo de carácter, y esta es una de las mayores distorsiones que has aceptado sin darte cuenta. Pero la vida real demuestra lo contrario. Las personas fuera del sistema son tan capaces de bondad como cualquier otra persona, y a menudo incluso más, porque actúan por elección propia, no por miedo. No necesitan la supervisión divina para ser honestas. No necesitan la amenaza del castigo para ser éticas. No necesitan el aplauso espiritual para hacer el bien. Esta constatación destruye uno de los pilares más importantes de la narrativa religiosa, que los seres humanos son inestables sin supervisión. La verdad es simple. La mayoría de las personas solo se vuelven inestables cuando se les enseña a desconfiar de sí mismas. Y hay un detalle poderoso en este proceso. Cuando abandonas la religión, no pierdes valores. Finalmente adquieres el derecho a elegirlos. Entiendes que puedes ser firme sin ser agresivo, libre sin ser irresponsable, ético sin ser vigilado. Y cuando te das cuenta de eso, sucede algo increíble. La culpa deja de ser una atadura emocional y se convierte en un sentimiento humano más tratable, comprensible, no una condena espiritual. Ahora bien, la cuestión es esta. Si tu moralidad sobrevive al salir del sistema, y a menudo incluso mejora, ¿qué más sobreviviría si tuvieras el coraje de liberarte de los miedos que aún persisten? Esta pregunta abre puertas que la doctrina siempre ha cerrado. El último miedo que frena a muchas personas es uno de los más profundos, el miedo a desperdiciar su vida. El sistema te enseña que todo lo que haces sin un propósito espiritual es inútil, temporal o una obra de la carne. Esto crea una sensación crónica de incompetencia, como si cualquier esfuerzo no directamente relacionado con la religión fuera una pérdida de tiempo. Pero detente y piensa, ¿quién define qué es un desperdicio? ¿Quién se beneficia cuando crees que solo hay un tipo de vida válido?
¿Quién gana cuando disminuyes tus propios sueños para encajar en un molde que nunca fue tuyo? Cuando te das cuenta de que no existe una división artificial entre la vida espiritual y la vida real, todo cambia. Tu carrera empieza a importar, tus relaciones importan, tu tiempo libre importa, tus planes importan, tu salud mental importa, y todo esto siempre importó. Simplemente estabas convencido de lo contrario, porque mientras creías que nada de lo externo tenía valor, dedicabas tiempo, energía y dinero a mantener la máquina funcionando en tu interior. El miedo a desperdiciar tu vida te hizo desperdiciarla. Una paradoja perfecta para quienes se lucran con ella. Es liberador comprender que tu existencia no necesita una validación trascendental para tener sentido. Puedes equivocarte, aprender, empezar de cero, reinventarte, todo sin sentirte juzgado por un tribunal invisible. Y solo cuando esa sensación de vigilancia se desvanece, finalmente experimentas lo que realmente significa vivir. No para complacer a alguien, no para cumplir mandamientos, no para cumplir expectativas, sino para ti mismo. Y eso es lo que siempre han intentado evitar. Quien vive para sí mismo es inmune al control. Y aquí está el mensaje final. No tienes que temer a las cosas que una vez te dijeron que eran peligrosas. Pensar no es peligroso. Crecer no es peligroso. Sentir es humano. Buscar tu propio camino es valiente. Cuestionar es saludable. Construir tu vida de forma autónoma no es rebelión, es madurez. Y cuando lo veas, la culpa que te ha perseguido durante años finalmente perderá su propósito. Porque nunca se trató de moralidad, siempre se trató de limitar quién podrías ser. Ahora respira hondo, porque el viaje no termina aquí. Lo que sigue tocará un punto que casi nadie admite en voz alta, pero que transforma por completo tu comprensión de tu propia libertad. Y cuando lo escuches, algunas piezas que han estado sueltas desde el principio finalmente encajarán.